Muy buenos días. El día de hoy vamos a llevar a cabo la audiencia pública correspondiente al expediente 4303-2025. En ese sentido, procederemos a la lectura del acta. Buenos días con todos los presentes. Lunes 2 de junio del año 2025, audiencia pública convocada por la Cuarta Sala del Tribunal de Contrataciones Públicas, presidida por el presidente Juan Carlos Cortés Tataje y por los vocales Ani Elizabeth Pérez Gutiérrez y Eric Joel Mendoza Merino. Expediente número 4303-2025.tce. Recurso de apelación interpuesto por la empresa Ingeniería de Diagnóstico Clínico SAC en el marco de la licitación pública número 13-2022-salud/RPL-1 2210L00131, efectuada por el Seguro Social de Salud para la contratación de suministro de bienes, adquisición de kit completo para gases electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales con ECU para el servicio de UCI. C.Q y emergencia de HNAAA y servicio de UVI y UCI del Hospital 2 Heisen RPL. En representación del impugnante, Ingeniería de Diagnóstico Clínico, formulará informe legal Daniel Ugas Sánchez Moreno, con Colegio de Abogados de Lima número 18239. Asimismo, Jacqueline Cecilia Maritza Cortés González formulará informe de hechos con DNI número 49087633. En representación del tercero administrado, Alex Martín Carrero Valverde, formulará informe legal con Colegio de Abogados de Lima número 30947. Por parte también del tercer administrado, Martín Delgado Cancha, formulará informe de hechos con DNI número 41747342. Y en representación de la entidad, Roger Hernán Galvez Silva, con Colegio de Abogados de Cajamarca, formulará informe legal número 3658. También Tatiana Dávila Vidarte realizará el informe técnico con registro número 2338. Nota: se deja constancia que la audiencia pública se lleva a cabo empleando la aplicación de Internet Google Meet y es grabada haciendo uso de la tecnología habilitada por el Tribunal de Contrataciones Públicas. La presente acta será suscrita de manera electrónica únicamente por los vocales integrantes de la sala y la Secretaría Técnica del Tribunal de Contrataciones Públicas. He finalizado con la lectura del acta, estimado presidente. Muchas gracias. A continuación, concedemos el uso de la palabra al representante del impugnante de la empresa Ingeniería y Diagnóstico Clínico SAC, a quien le vamos a otorgar el tiempo de 10 minutos a efectos que oralicen sus respectivos informes. En ese sentido, tienen el uso de la palabra el doctor Daniel Sánchez Moreno y la señorita Jacqueline Cortés González. Muchas gracias. Muy buenos días, señor presidente, señores miembros del tribunal. No sé si me escuchan bien. No. Sí, se escucha perfecto, doctor Ugas. Muchas gracias, doctor. Continúe. Gracias. Nos referimos pues a este procedimiento de selección, señores miembros del tribunal, referente al suministro reactivo de kit completo para gases electrolitos y metabolitos sanguíneos arteriales, entre otros, para la red prestacional de Lambayeque. Vamos a comenzar, si nos permiten, señor miembro del tribunal, siguiente, por favor. Con relación a las observaciones contundentes y avaladas por la entidad respecto de la oferta presentada por el postor Rochen Biocar del Perú. Conforme podemos apreciar, señores miembros del tribunal, en el anexo 8, la empresa Rochen consignó datos respecto a contratos que acreditaban su experiencia de postor, ¿no es cierto? Al final, esto se resume en un incumplimiento totalmente claro y simple de ser advertido, puesto que la experiencia requerida para este procedimiento de selección era de 3.920.590 soles, ¿correcto? Y conforme se ha podido advertir, y lo vamos a explicar en este momento, y además lo ha señalado en su informe legal la entidad, Rochen Bieker solo ha podido acreditar el monto de 2.875.404.85. En efecto,
Conforme podemos advertir de este anexo 8, donde se consignó la información sintetizada, resumida, se consignó que la fecha del contrato, por ejemplo, este que culmina con 410, con el número 410, se indicó como fecha del contrato el 20 de octubre de 2020. No obstante, la constancia de prestación presentada, ha consignado otra fecha. O sea, ha dicho que la fecha de inicio de la prestación de servicios fue el 12 de agosto del 2020. Es decir, se está señalando que en la constancia de prestación que el inicio de la prestación fue el 12 de agosto en fecha anterior a la del contrato del 20 de octubre del mismo año. A su vez, en este segundo contrato que culmina con la numeración 582, se consignó, y lo podemos ver también en este extracto del anexo 8, que el postor consignó como fecha contractual el 12 de diciembre del 2019, ¿no es cierto?, como fecha del contrato, y en el contrato original aparece la fecha de 8 de enero del 2019. En buena cuenta, lo que está señalando Rochem es que su fecha del contrato es una adenda, como 12 de diciembre de 2019, y no la fecha del contrato 8 de enero de 2019. Esto lo podemos apreciar en la siguiente diapositiva, señores miembros del tribunal, donde en el lado izquierdo podemos apreciar efectivamente con este contrato que termina en la numeración 4410 que se había consignado una fecha del 20 de octubre de 2020, cuando en la constancia aparece 12 de agosto de 2020. A su vez, al lado derecho, podemos ver respecto del segundo contrato observado, que es la adenda la que consigna la fecha 12 de diciembre de 2019, que es la que se ha consignado en el anexo 8, cuando en la constancia de prestación de servicios que podemos ver en la parte inferior del lado derecho, se señala como fecha de inicio de las prestaciones el 8 de enero de 2019. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos continuar percibiendo las demás inconsistencias, ¿no? Se habla de constancias y de facturaciones cuyos montos pues no son realmente fehacientes, pues que se ha omitido mencionar en ese aspecto las penalidades aplicadas. Siguiente, por favor. A su vez, siguiente. A su vez podemos observar también que el postor ha consignado constancia de prestación en las que no se mencionan ni el objeto ni el plazo contractual. Y por otro lado, hay un contrato que se presenta, que es el contrato celebrado con la empresa con la entidad Anglo-Glab, cuya constancia pues habla de órdenes de compra hasta el año 2022. Sin embargo, no se ha presentado adenda alguna de documento que acredite la fecha de prestación de servicios hasta el año 2022, ¿cierto? Porque acá se habla de una renovación automática que solo era aplicable hasta el diciembre del 2021. Por tanto, no se ha acreditado que la vigencia de la prestación de servicios haya sido hasta el año 2022. Siguiente, por favor. En esta diapositiva podemos apreciar, pues, si bien se podría sostener que son observaciones formales, se puede apreciar claramente que no se menciona que estas adjudicaciones simplificadas eran derivadas de licitaciones públicas, ¿no es cierto? Hemos tenido casos anteriores en los que estos pequeños detalles han sido suficientes para poder descartar estas acreditaciones. Siguiente, por favor. Para culminar con este aspecto contundente de deficiencia de la propuesta de Rochem Bioquer, dando pase a la señora Jacqueline, podemos dejar constancia entonces que la entidad ha podido verificar esto que estamos mencionando, ¿no? Y para no ser reiterativo con lo que ya dice el contenido de estos informes, del informe legal propiamente dicho de la entidad, queda claramente establecido en las conclusiones, o en el numeral 42, perdón, previo a las conclusiones, que Rochem Bioquer no cumplió con acreditar el monto de 3.920.590, sino solamente llegó al monto de 2.875.000 aproximadamente. Muchas gracias, señor presidente. Doy paso a la señora Jacqueline. Buen día. Por favor, ¿me confirman si pueden escuchar mi audio? Sí, sí podemos escuchar. Ya.
Continuando entonces con los argumentos o inconsistencias encontradas en el expediente del postor Rochen-Bioker, vemos que faltó la presentación del anexo A, que era un documento obligatorio en la presentación o en la etapa de presentación de ofertas. Específicamente en las bases integradas, página 24, numeral 3.1, especificaciones técnicas del equipo sesión de uso, se detalla un cuadro o anexo A donde está el requerimiento de todos los ítems que necesitaba la entidad. En este cuadro o anexo A estaba el requerimiento por ítem solicitado por la entidad. No conforme con esto, en las bases integradas, página 39, también hay una nota que detalla cuáles son los documentos que se tenían que presentar al momento de la presentación de ofertas. Dentro de ello está como único documento obligatorio el cuadro de requerimiento por ítem, porque los demás anexos, el B, el D, el D.1 y el E, era para el momento del perfeccionamiento del contrato, pero al momento de la presentación de la oferta era el cuadro de requerimiento de los ítems. Este anexo A de cuadro de requerimiento anual está en las bases integradas, página 40. No conforme con esto y para dar mayor claridad a esto, nosotros realizamos una consulta, la consulta número 12, donde detallamos a los miembros del comité explicándole o solicitándole cuáles eran los anexos de presentación obligatoria al momento de presentación de la oferta y al momento de la presentación de los bienes. A lo que el comité evaluador aclaró en el pliego absolutorio de consultas y observaciones que para la presentación de ofertas el anexo A era un documento obligatorio. Es decir, aquí nosotros hacemos que nos indiquen, por favor, que nos aclaren cuáles son los anexos que de carácter obligatorio se tenían que presentar al momento de la presentación de ofertas, y el comité aclaró que para la presentación de ofertas, la etapa en la que actualmente estamos, se tenía que colocar el anexo A o cuadro de requerimientos. No conforme con esto, en el artículo 72.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado aprobado por el Decreto Supremo 344 del 2018, establece que cuando existe algún tipo de divergencia entre lo establecido en el pliego absolutorio de consultas y observaciones y la integración de las bases, siempre va a prevalecer lo absuelto en el pliego absolutorio de consultas y observaciones. Es decir, que para la presentación de ofertas, el anexo A era un documento obligatorio. Por lo cual, nuestra representada en el folio 98 presentó conforme al requerimiento y a la solicitud de la entidad como anexo A el documento obligatorio en el folio 98. Otro incumplimiento grave que tiene el expediente de Rochen-Bioker es que colocó su certificado de análisis inválido porque no tiene la firma del representante de calidad. Si bien es cierto, las bases integradas son claras diciendo que para que un certificado de análisis que hace el fabricante se tenían que tener tres cosas. En primer lugar, resultados técnicos realizados o resultados analíticos obtenidos. Firma del profesional responsable del control de calidad. No dice nombre, no dice número de identificación, no dice solamente firma del profesional de control de calidad. Y nombre del laboratorio fabricante que lo emite. Entendemos bien que el certificado de análisis, al ser de un producto extranjero o de un producto importado, tiene que tener cuáles son los análisis que está haciendo el fabricante, el nombre del fabricante y la firma del responsable de calidad del fabricante que realizó esos análisis. Del fabricante, no del distribuidor, porque el distribuidor no realiza este producto o este reactivo. El distribuidor solo importa y distribuye. Estos son tres requisitos indispensables para que el certificado de análisis pueda ser válido. Y también hay una consulta realizada por el postor CIMEC en donde el comité evaluador dice nuevamente, para que un certificado de análisis tenga validad tiene que tener tres cosas. Primero, los resultados analíticos obtenidos de ese lote, de ese producto. Segundo lugar, la firma, solo la firma del profesional. Y en tercer lugar, el nombre del laboratorio o fabricante que lo emite.
¿Qué presentó la empresa Rochen Biocare? El nombre del fabricante o laboratorio que emite el certificado de análisis. El certificado de análisis no lo emite el distribuidor, lo emite el fabricante y es Instrumental Laboratorio Working Company. Este es quien emite el certificado de análisis y este es el que hace los resultados analíticos de ese lote de producto. Pero ¿qué pasa con el último requisito que solicitaba para hacer viable el certificado de análisis? Firma de responsable de calidad del laboratorio o fabricante. No tiene la firma. Tiene la firma del apoderado, del representante legal de Rochen Biocare. ¿Y quién es Rochen Biocare? Es el distribuidor. Y tiene la firma de la directora técnica del distribuidor, que es Rochen Biocare. Pero nosotros necesitamos la firma de la persona que hace los análisis en fábrica y es el responsable de calidad del fabricante o laboratorio, que es Werfen Company. Esa es la firma que tenía que estar acreditada en el certificado de análisis para que pudiera ser valedero este documento. Así como en el expediente de nosotros, en el folio 68, colocamos un certificado de análisis que sí cumple con los 3 requerimientos solicitados. Nombre del laboratorio del fabricante, Nova Biomedical, resultados analíticos obtenidos y firma del responsable de calidad del fabricante o laboratorio. Aquí está la firma de la persona que hace el certificado de análisis. También está la firma de la apoderada y la firma de la directora técnica. Pero para que este documento fuera válido, tiene que tener 3 datos del fabricante: resultados analíticos, el nombre del fabricante y la firma de responsable de calidad del laboratorio del fabricante. En ningún momento dice distribuidor. Para dar mayor abultamiento, hay un pronunciamiento, el 239 del 2023, en donde ratifica que el certificado es un informe técnico suscrito por el profesional responsable de la calidad, en la cual señala que todos sus componentes y resultados tienen que ser según las exigencias establecidas. Y esto es... Muy bien, me haga disculpar la interrupción. Lo que sucede es que hemos superado el tiempo que se les ha brindado, justo hacía una consulta previa y lamentablemente... Muy bien, vamos a tener igual otro momento dentro de la audiencia, si es que se considera hacer alguna... Gracias. A continuación, vamos a conceder el uso de la palabra al representante del tercero administrado, a los representantes del tercero administrado, para que realicen su posición o su informe sobre el recurso presentado. En ese sentido, se les concede por el tiempo de 10 minutos el uso de la palabra al doctor Alex Valverde y al señor Martín Delgado Cancha. Perfecto. En primer lugar, respecto de la falta de presentación del anexo A, cuadro de requerimientos por ítems que determinaría la no admisión de nuestra oferta. La impugnante señala que en nuestra oferta se ha omitido la presentación del anexo A, cuadro de requerimientos por ítems, y que dicha omisión determinaría la no admisión de nuestra oferta al tratarse de un documento obligatorio para la admisión de la oferta. Sobre el particular, el citado anexo A se estableció en las bases para detallar la distribución de los productos a contratar por parte de la entidad conforme al numeral 3, denominación del requerimiento, y en estricto, dicho anexo A establecía el requerimiento anual y el cuadro de distribución a los servicios de la red en cantidad anual para el ejercicio 2024, y por ende, era información que obraba en el requerimiento. Como puede observarse en el extremo derecho, era información que ya se encontraba en el requerimiento y que en realidad no existía la necesidad de la acreditación, porque es una información que ya se encuentra obrante en el requerimiento. Siguiente, por favor. La impugnante señala que la obligatoriedad de presentar dicho anexo nace de la consulta 12 de su representada, por la cual el comité de selección precisó que el anexo A se sustentaba en la presentación de la oferta y, por ende, en virtud de la absolución de dicha consulta, dicho anexo A era un documento obligatorio para la admisión de la oferta. Siguiente, por favor. Sin embargo, conforme a las bases integradas en el numeral 2.21, documentos de presentación obligatoria, no se consignó la presentación del anexo A, cuadro de requerimiento, como un documento de presentación obligatoria para la admisión de la oferta, como se puede corroborar del extracto de las bases y de la revisión de las mismas, en donde en ningún extremo de los 8, 10, 12 numerales se establece la presentación del anexo A. Siguiente, por favor. En ese sentido, las bases estándar del OCE para este procedimiento de selección establecen de forma clara y precisa lo siguiente.
Advertencia: el comité de selección no podrá exigir al postor para la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la admisión de la oferta, requisitos de calificación y factores de evaluación. En virtud de esta advertencia que obra en las bases integradas definitivas, el comité de selección se encontraba prohibido de exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites, documentos para la admisión de la oferta. Y en consecuencia, al no haber exigido dichos documentos para la admisión de la oferta, el anexo A, en nuestra condición de postores no estábamos obligados a presentar el citado anexo cuadro requerimiento, por lo que este extremo del recurso de apelación debe ser declarado infundado. Sin perjuicio de ello, en nuestra oferta obra el anexo 3, declaración jurada de cumplimiento de las especificaciones técnicas, por el cual nos comprometimos a cumplir con lo solicitado en el anexo A cuadro de requerimiento, debiéndose observar que las bases estándar del OCE prohíben de manera objetiva y clara que se requieran declaraciones juradas cuyo alcance se encuentre comprendido en la declaración jurada de cumplimiento de especificaciones técnicas y que por ende no aporten información adicional a dicho documento, por lo que la presentación del anexo A, que no era un formato ni un anexo, sino tan solo una información que obra en el requerimiento, su alcance ya se encontraba comprendido en el anexo 3 y por ende su presentación era innecesaria para la emisión de la oferta. Inclusive, en el supuesto negado que el anexo A cuadro de requerimiento hubiese sido un documento de presentación obligatoria, al tratarse de la consignación de una información que obraba en el requerimiento, la cual ya se encontraba consignado en el alcance del anexo 3, esta omisión de información es subsanable de conformidad con lo establecido en el literal A del numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento, que establece que son subsanables la omisión de determinada información en formatos y declaraciones juradas distintas al plazo parcial o total ofertado y al precio de oferta económica, por lo cual su no presentación no determinaba la no admisión de nuestra oferta, por lo cual el argumento del impugnante debe ser declarado infundado en este extremo. Siguiente, por favor. Sobre la supuesta presentación del certificado de análisis sin firma del responsable de calidad. El impugnante cuestiona que el certificado de análisis presentado en nuestra oferta en los folios 49 al 56 no cuenta con la firma del responsable de calidad conforme al numeral 4.4 de los requerimientos, por lo cual nuestra oferta debió ser declarada no admitida. Sin embargo, teniéndose en cuenta que el producto ofertado por nuestra representada es extranjero, el mismo numeral 4.4 señalaba lo siguiente: para los productos extranjeros se aceptará copia del protocolo y o certificado de análisis y o certificado de conformidad emitido por el fabricante extranjero con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. En virtud de este extremo, el numeral 4.4 se establece de forma clara y precisa que para los productos extranjeros se aceptará copia del protocolo y o certificado de análisis emitido por el fabricante con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. En ese sentido, al ser nuestro producto extranjero, hemos presentado la copia del certificado de análisis que ha sido emitido de manera electrónica y por ende cumple con el requisito para su admisión para el caso de productos extranjeros, por lo que el argumento del impugnante carece de validez, ya que inclusive dicho certificado de análisis emitido por el fabricante se encuentra refrendado por el director técnico de nuestra representada, por lo que este extremo de su recurso debe ser declarado infundado. Siguiente, por favor. Inclusive, resulta contradictorio que el impugnante cuestione la falta de firma del certificado de análisis de nuestra representada por la falta de firma manuscrita y o electrónica del responsable de calidad, cuando, como vamos a acreditar en los certificados de análisis presentados por el propio impugnante, solamente se observa el pegado de una imagen digital de la firma de un supuesto inspector de calidad del fabricante, el cual no se identifica con su nombre y apellido. Como puede observarse, la firma que aparece en los certificados de análisis de la empresa Nova Biomedical son el pegado de una imagen. No es una firma electrónica y no es una firma manuscrita, que es lo que estrictamente está cuestionando el impugnante. Sin embargo, el comité de selección, teniendo en cuenta el numeral 4.4, que para los productos extranjeros tan solo se requería que el certificado de análisis sea emitido de manera electrónica, admitió ambas ofertas. Siguiente, por favor. Siguiente. Respecto a las inconsistencias en las fechas de suscripción del contrato en el anexo 8, experiencia del postor en la especialidad. La impugnante señala en este extremo de su recurso que existen inconsistencias en el anexo 8, experiencia del postor en la especialidad, específicamente en la fecha de inicio de los contratos signados como experiencias 1 y 2 de nuestra oferta, por lo que señalan que las experiencias 1 y 2 del anexo 8 no serían válidas al no haberse indicado correctamente la fecha del contrato y en consecuencia nuestra oferta debió ser descalificada.
En ese sentido, debe tenerse en cuenta que, de conformidad con lo establecido en el artículo 60 del reglamento, se establece en el numeral 60.2, literal F, que son subsanables, entre otros, los referidos a las divergencias en la información contenida en uno o varios documentos, siempre que las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. En virtud de lo establecido en el literal F del numeral 60.2 del artículo 60, se establece de manera clara y objetiva que las divergencias en la información consignada en uno o varios documentos, siendo evidente que la consignación de fechas cerradas en los contratos es un error material en la elaboración del anexo 8, estas pueden ser subsanadas siempre que las circunstancias en materia de acreditación existieran al momento de la presentación de la oferta. En ese sentido, nuestra oferta obra en los contratos suscritos referidos a las experiencias 1 y 2 que acreditan la fecha de suscripción de los mismos, por lo que inclusive las circunstancias en materia de acreditación existen en la propia oferta y por ende su subsanación es procedente, por lo que el argumento del impugnante respecto a que por dichos errores materiales que se han consignado en el anexo 8 correspondería a la descalificación de nuestra oferta, devienen infundados por la aplicación del literal F del numeral 60.2 del artículo 60 del reglamento. Siguiente, por favor. Respecto del importe consignado en el anexo 8 sin haber descontado el monto de las penalidades. Sobre particular, vuestro tribunal en diversas resoluciones, inclusive la resolución 02-583-2024 de Sala 1, ha señalado que para la acreditación de la experiencia del postor en la especialidad, las bases estándar no establecen que debe descontarse de dicha experiencia los montos de las penalidades aplicadas, dado que la experiencia se mide a través de montos facturados, por lo que el hecho que luego de realizada la facturación se realice algún descuento al efectuar el pago, como ocurre con las penalidades, ello no resta la experiencia ya ganada por el contratista. Por ello, la aplicación de una penalidad no implica la reducción de las prestaciones en la ejecución contractual, por lo que no existe disposición que sustente que dicha penalidad no sea computada como experiencia adquirida. En ese sentido, lo cuestionado por el impugnante carece de asidero legal y fáctico y en principio de predictibilidad existen resoluciones de vuestro tribunal que establecen que no es necesario acreditar en el anexo 8 las penalidades impuestas. Siguiente, por favor. Respecto a que las constancias de prestación no cumplen con la información mínima requerida. La impugnante cuestiona que la constancia de bienes 037-2018 ULOC HNHU del contrato complementario 137-2015 HNHU, licitación pública 19-2015, para la adquisición de reactivos, paquete bioquímico del Hospital Hipólito Unanue, no se indique el objeto ni el plazo del contrato y por ende, según tu argumentación, no cumple con señalarse la información mínima requerida para que una constancia de prestación sea válida de acuerdo al artículo 145 del reglamento. Siguiente, por favor. Sobre el particular, vuestro tribunal ya ha señalado también en diversas resoluciones, como los 0432-2021 TC Sala 4, que la omisión de la información mínima en una constancia de prestación, como en este caso el objeto y el plazo de ejecución del contrato que cuestiona el impugnante, no enerva su validez para acreditar la ejecución del contrato y, en consecuencia, la experiencia del postor en la especialidad, toda vez que dicho documento debe leerse de forma conjunta con el correspondiente contrato, en la medida que es obligación del comité de selección realizar una evaluación integral de la oferta y no de modo parcial, como pretende el impugnante. En ese sentido, en la citada constancia, si bien no se señala literalmente el objeto del contrato, en el documento se señala la descripción y se advierte que dicha contratación es para la adquisición de reactivos para paquete bioquímico e inclusive en el folio 27 se describe en el contrato el objeto de la contratación, que es similar a la descripción que obra en la constancia. Siguiente, por favor. Como puede observarse, en la cláusula segunda del contrato está el objeto y el monto de la contratación. Siguiente, por favor. Y asimismo, respecto al plazo de ejecución, en el folio 128 se aprecia el plazo de ejecución de la prestación en el contrato correspondiente en la cláusula cuarta, por lo que el argumento del impugnante debe ser declarado infundado. De otro lado, el impugnante cuestiona que la constancia de cumplimiento emitida por Anglolab no se indica ni el objeto ni el plazo del contrato, por lo que se incumpliría lo establecido en el artículo 169 del reglamento de la ley de contrataciones respecto a las características mínimas que debe tener una constancia de prestación. El impugnante pretende que lo establecido respecto a la información mínima sea aplicable para la emisión de constancia de prestación en el marco de la contratación pública entre un privado con una entidad del Estado, y que también sea aplicable para una experiencia adquirida entre privados, lo que carece de asidero legal y fáctico, como ya lo ha establecido vuestro tribunal en la resolución 1097-2021 TCU Sala 1, donde se señala de forma clara la emisión de la constancia de prestación, según el artículo 119 del reglamento, sirven otros aspectos para sustentar la experiencia obtenida por un proveedor al ejecutar determinada prestación a favor de una entidad y en el marco de una contratación pública, lo que no ocurre en el presente caso,
puesto que nos encontramos ante experiencias que han sido obtenidas en concreto por una empresa privada. En ese sentido, el argumento del impugnante en este extremo también debe ser declarado infundado. Asimismo, se cuestiona que la constancia de prestación 46.054.10 se indica como fecha de inicio del periodo del contrato el 12 de agosto de 2020 hasta el 31 de agosto de 2023 en el anexo 8, pero el contrato señala que su fecha de suscripción fue el 20 de octubre del 2020. Sin embargo, como hemos señalado, si bien existiera una divergencia en las fechas que obran en la constancia de prestación de la revisión integral de la documentación que obra en nuestra oferta, como resulta ser el contrato, se puede apreciar de forma clara y precisa que la fecha de suscripción fue el 20 de octubre del 2020, por lo que esta divergencia que surge de un error material por parte de la entidad al emitir la constancia de prestación es absolutamente subsanable. Finalmente, el impugnante cuestiona con la constancia de prestación 018-2021 del contrato, se menciona que el proceso de selección es la adjudicación simplificada 04-2018, pero no se hace referencia que es una adjudicación simplificada derivada de una licitación pública como se indica en el contrato y en la adenda. Sin embargo, como ya hemos señalado, vuestro tribunal ya ha determinado que la falta de información mínima en una constancia de prestación no enerva su validez para acreditar la experiencia del postor. Por ello, como inclusive lo afirma el impugnante en el propio contrato y en su adenda, se aprecia que esta adjudicación simplificada es derivada de una licitación pública, por lo que de la revisión integral de nuestra oferta, esa información, si se encuentra consignada en el contrato, por lo que el argumento del impugnante debe ser declarado infundado. Finalmente, estamos... ya hemos superado también el tiempo. Perfecto, perfecto. Muchas gracias. Listo. Muy bien. Habiendo culminado con la exposición por parte del tercero administrado, procedemos a conceder el uso de la palabra a los representantes de la entidad Seguro Social de Salud, también por el tiempo de 10 minutos. En ese sentido, tiene el uso de la palabra el doctor Roger Galvez Silva y la señora Tatiana Dávila Vidal. Muy bien, muchas gracias, señor presidente, estimados miembros del tribunal y todos los presentes, tengan ustedes muy buenos días. De parte de la entidad, para expresar los fundamentos del informe legal, hemos tomado en consideración los argumentos de parte del impugnante respecto a la experiencia declarada por el adjudicatario. En ese sentido, los cuestionamientos son dirigidos específicamente a la experiencia consignada en el anexo 8 por la empresa Roche, las cuales son la experiencia número 1, 2, 3 y 4. En principio, respecto a la experiencia número 1, referida al contrato que termina con el número 54410, se verifica que se cuenta con el contrato marco, la resolución y la referida constancia de suscripción. Sin embargo, de la revisión de estos, se logra apreciar que existe una divergencia respecto a la fecha de inicio de la prestación, toda vez que el contrato, en su cláusula quinta, establece como plazo de ejecución de la prestación desde el 21 de octubre del 2020 hasta el 20 de octubre del 2022. Dicho contrato fue suscrito el 20 de octubre del 2020. Sin embargo, cuando acudimos a la constancia de prestación, se verifica que el periodo del contrato indica que la fecha de inicio del mismo data del 12 de agosto del 2020, lo cual difiere de lo indicado en el respectivo contrato, ¿no? Ahora bien, respecto a la experiencia número 2, referida al contrato que termina con el número 51582, se verifica que se ha presentado el contrato, la adenda al contrato y la correspondiente constancia de prestación. Sin embargo, de la revisión del contrato y de la constancia de prestación, se ha verificado que la fecha consignada respecto al término de la prestación difiere, toda vez que la que se consigna en la adenda se señala 30 de mayo del 2020, mientras que el consignado en la constancia data del 29 de mayo del 2020. Ahora, respecto a estas constancias u experiencias, también se cuestiona lo referido a que tuvieron penalidades. Sin embargo, como ya se ha mencionado, a través de la resolución 2583 del año 2024 de la Sala 1, se ha establecido que no resulta correcto asumir que por la aplicación de una penalidad el monto del contrato ejecutado deba de ser reducido. En ese sentido, no corresponde tomar en cuenta ese argumento por parte del impugnante. Ahora bien, respecto a la experiencia número 3,
referida al contrato complementario al contrato número 137/2015, se verifica que se ha presentado el mencionado contrato en conjunto con la constancia de prestación. Sin embargo, atendiendo a lo establecido en el numeral 169.1 del artículo 169 del reglamento, se establece los requisitos mínimos que debe de contar una constancia de prestación. En ese sentido, de la mencionada constancia, que no se habría detallado correctamente el plazo establecido en el que se desarrolló el servicio, ni tampoco las penalidades que tuvieron lugar en la prestación. Ahora, respecto a la última experiencia que ha sido cuestionada por parte del impugnante, nos debemos de referir al contrato de comodato firmado con la empresa AngloLab, la cual el impugnante refiere que no se han presentado todas las órdenes de compra. Ahora bien, debemos de considerar que este contrato se trata de un acuerdo entre privados, en lo cual prevalece el acuerdo pactado entre ellas, ¿no? En ese sentido, se debe de presumir que lo reflejado en este contrato se encuentra bajo la protección del principio de presunción de veracidad. En ese sentido, consideramos que dicha experiencia debe de ser considerada válida. Por otra parte, doy el pase a la bióloga Tatiana Dávila Vidarte, quien dará el sustento de su informe técnico respecto a los demás puntos impugnados. Gracias. Muchas gracias. Continúe, por favor. Muy buenos días. Con respecto a la parte técnica, al anexo A, si bien es cierto, el anexo A indica que los postores deben presentar la totalidad de las pruebas de kit de gases y electrolitos sanguíneos arteriales, hay un cuadro de entrega y que esta puede ser sustentada con el anexo 3 de las bases integradas. O sea, no afecta en absoluto la presentación de las entregas o de la totalidad de la oferta presentada por el postor. Con respecto al análisis o protocolo de análisis o certificado de análisis del producto o del reactivo o insumo, como queramos llamarlo, en las bases integradas, en el párrafo 4.4, dice, los productos extranjeros se aceptarán copia del protocolo y o certificado de análisis y o certificado de conformidad emitido por el fabricante extranjero, con la información que estos declaren en el mismo y en sus propios formatos, pudiendo ser emitidos de manera electrónica o con firmas electrónicas. Lo que dice el impugnante es falso, porque si bien es cierto, el postor presentó su certificado de análisis, tiene en forma electrónica, tiene la empresa que realiza el certificado de análisis, tiene su descripción de los productos a evaluar y, por último, tiene la firma electrónica del profesional que realizó el control de calidad. El control de calidad, el ingeniero de control de calidad de la empresa que realizó el análisis, el protocolo de análisis, el control de calidad de este producto. Y como es extranjero, tiene que ser en su propio formato. No le podemos exigir un formato fuera o un formato propio de nuestra institución o de la DGMI, sino que tiene que ser del producto extranjero. Entonces, sí cumple. Ahora, tiene las firmas del director técnico y del representante legal. Entonces, sí es válido este documento. Entonces, el comité no obró mal, al contrario, actuó de la mejor manera y evaluó en forma consciente, clara, precisa y sobre todo con mucha responsabilidad. Eso es todo. Muchas gracias. Habiendo culminado esta primera parte de la audiencia pública,
Consulto al representante o a los representantes del impugnante si van a ejercer su derecho a réplica. De ser así, les otorgo el tiempo de 3 minutos. Sí, señor presidente. Solo para dejar constancia, ¿no?, que hemos escuchado la posición del tercero administrado, que claramente pues pretende que todo sea subsanable. Acá el artículo 60 pues contiene los requisitos, pero los que vemos como antecedentes en los tribunales, en las salas del Tribunal de Contrataciones, es que no se pueden subsanar aspectos tan claros como los que están establecidos en las bases. Y a este respecto, la experiencia del postor en la especialidad lo que dice es que la experiencia del postor se acreditará con copia simple del contrato u orden de compra y su respectiva conformidad o constancia. Y acá lo que estamos advirtiendo, y no vamos a ser reiterativo, señor presidente, señor mismo el tribunal, lo que ha dicho la entidad es claro en los aspectos observables. Hay contradicciones y hay inconsistencias entre contrato y entre constancias y conformidades. Gracias, señora Jacqueline. Bueno, para continuar rápidamente, está muy claro en la consulta número 12, en donde el comité dijo que el único anexo obligatorio para la etapa de presentación de ofertas es el anexo A. En la etapa de absolución de consultas, de pliego absolutorio de consultas y observaciones, no dice que el anexo A es sustituido por el anexo 3. Eso hay que dejarlo claro. Se le consultó en ese momento cuál es el anexo obligatorio para la presentación de ofertas y el único anexo obligatorio que el comité respondió fue anexo A. Y por último, no se está exigiendo para el certificado de análisis un formato específico. Se está exigiendo la firma, porque si bien es cierto, es un producto extranjero, tiene que cumplir con los requisitos de las normas peruanas. Y a cualquier documento extranjero tiene que tener mínimo esos 3 alcances: firma de la persona que hace el control de calidad, y no tiene firma ni electrónica ni física el certificado de análisis presentado por esta empresa, pero sí tiene los resultados y sí tiene el nombre quien lo emite, o sea, el fabricante quien lo emite, pero no tiene la firma de WordFam del fabricante, tiene la firma del distribuidor, pero para que el certificado de análisis sea válido tiene que tener la firma del fabricante, es decir, de WordFam, por lo cual incumplió por completo en su expediente. Muchísimas gracias. Sí, muchas gracias. De igual manera, consulto a los representantes del tercero administrado si van a ejercer su derecho a réplica. Sí, en principio tiene que observarse el petitorio de la empresa impugnante. El petitorio respecto a la experiencia del postor tan solo se basa en que existen divergencias entre el anexo 8 y la información que obra en los contratos. Ya hemos acreditado que el anexo 8 es meramente referencial. Y si existieran divergencias en el anexo 8, estas pueden ser subsanadas con la información que ya obra en la oferta. ¿Cómo son los contratos en la constancia de prestaciones? Las únicas divergencias que hay es que se ha consignado por un error material en el anexo 8 las fechas de inicio de los contratos. ¿Eso no es subsanable? Es subsanable. ¿Y cómo se subsana estas divergencias? Con la información que ya obran en los propios contratos donde están las fechas de inicio, que inclusive el propio impugnante ha reconocido verificar al momento de la evaluación integral de nuestra oferta. Y ya se ha establecido también en diversas resoluciones que la falta de información en las constancias de prestación no enerva la experiencia adquirida. Y eso significa que se tiene que evaluar de forma integral toda la documentación presentada. Y en esa documentación presentada están los plazos de ejecución del contrato, las fechas de inicio de los contratos, el tipo de proceso de selección, porque en verdad me parece algo absurdo que señalen que porque hemos señalado una simplificada y no hayamos dicho que es derivado de una licitación, sea materia de una descalificación. Y finalmente, no es imposible que se puedan subsanar diversas incongruencias que hay en una oferta, porque eso está reglamentado en el artículo 60 del reglamento. Y finalmente, en la oferta del impugnante, como hemos acreditado en nuestra resolución de traslado, existe un incumplimiento claro de la especificación técnica controles internos para todos los parámetros del equipo en sesión de uso, toda vez que se deben ofertar 3 niveles de control interno como mínimo para todos los parámetros. Sin embargo, en el folio 29 de la oferta del postor IDISAC, solo ofertan 3 parámetros para ciertos
solo ofertan 3 controles para ciertos parámetros y 2 para otros, por lo cual su oferta en el folio 29 incumple lo requerido en las bases y existe una incongruencia entre el anexo 3 y lo señalado en el folio 29, por lo que su oferta debió ser claramente descalificada. Por eso consideramos que todos los argumentos del impugnante son absolutamente infundados y si bien existen discrepancias en nuestros documentos, estos son subsanables y no ameritan ni la descalificación ni la no admisión de nuestra oferta. Con eso culminamos. Muchas gracias. De igual manera, consulto a la entidad. Si va a ejercer su derecho a réplica, de ser así, también cuenta con 3 minutos. No, señor presidente. Muchas gracias. Habiendo culminado esta segunda parte de la audiencia pública, consulto a los vocales que integran esta sala si van a formular alguna pregunta. Doctora Ani Pérez. Buenos días, señor presidente. No tengo consultas. Gracias. Muchas gracias. Doctor Edwin Mendoza. Sí, buen día, señor presidente. Por mi parte tampoco tengo consultas. Gracias. Muchas gracias. Discúlpeme, que antes de despedirme, la firma electrónica no necesariamente es una rúbrica, puede ser el nombre del que realiza el análisis clínico. Entonces, ya hemos tenido estudios anteriores. Gracias, buenos días. Por favor, a las partes, recuerden que estamos ya en un momento diferente. La audiencia pública corresponde básicamente a la etapa de preguntas por parte de los vocales que integran la sala. Y en ese sentido, quería consultar a los impugnantes, a los representantes del impugnante. Ustedes, me queda claro cuál es el cuestionamiento sobre el requisito de calificación, ¿no? Sobre la oferta del adjudicatario. Ustedes señalan en principio que los montos serían diferentes al monto mínimo previsto en las bases del procedimiento. También han hecho otros cuestionamientos vinculados ya a la documentación referida justamente a esta experiencia. Pero sumado a eso, ustedes han hecho un cuestionamiento adicional, ¿no? Hace referencia a la no presentación de un anexo denominado anexo A. Y ese anexo A no está en, digamos, en el listado de obligatorio. Además, mi duda es, ¿qué diferencia el anexo A con respecto al anexo de cumplimiento de especificaciones técnicas? ¿Hay alguna diferencia? ¿Es lo mismo? ¿Por qué diferencia lo? Por favor, María, si pudiera hacer la precisión. Disculpe. Y el anexo 3 es un anexo que dice que cumple con las especificaciones técnicas del equipo sesión de uso. Y el anexo A es un anexo donde está el requerimiento de la entidad con relación a la cantidad de producto por institución que se le va a dar. Son dos cosas totalmente diferentes. Y en la consulta 12 que nosotros realizamos, aclaramos. Comité, por favor, díganos cuál es el anexo, porque hay anexos desde la A hasta la F, cuál es el anexo que se tiene que colocar en la presentación de ofertas. Y el comité dijo, el único anexo obligatorio para la presentación de ofertas es el anexo A. Este anexo A es el requerimiento de la entidad de entrega de reactivos en total anualizado por hospital o por centro hospitalario. El anexo 3 refiere al cumplimiento de las especificaciones técnicas del producto. Son dos cosas totalmente diferentes. Okay. Y en la consulta 12, en ningún momento se aclara que el anexo 3 sustituye al anexo A. Lo que se dice es que el anexo A es de carácter obligatorio para la presentación de ofertas. Ok, me queda claro cuál es la posición que tienen ustedes. Y en ese sentido también consulto a la entidad, ¿no? En el siguiente sentido. Con respecto al anexo A. Disculpe, todavía no es la pregunta. Mi pregunta va en el siguiente sentido. ¿Cuál es la necesidad que el anexo A repita
las especificaciones técnicas que ya ustedes han definido en su requerimiento. ¿Tiene algún sentido que los proveedores vuelvan a presentar algo que ya está en las bases? ¿Señores de la entidad? No, no necesariamente. Usted sabe que el anexo 3 es dentro de las bases integradas. Y con respecto a las especificaciones técnicas que se llama, según la ley de contrataciones, es el requerimiento técnico mínimo, o sea, el global de todo lo que se solicita la entidad para cumplir con las metas institucionales, en la totalidad. O sea, no Ok. como lo pretende decir la representante impugnante. Ok. Bueno, en todo caso, el tribunal va a evaluar en su momento ese extremo del cuestionamiento. Muy bien. Por mi parte, no tengo otras consultas o preguntas que realizar. Con esto vamos a dar por culminada esta audiencia pública, agradeciéndoles a todos por su participación. Muy buenos días. Muchas gracias. Muy